Madrugas, te olvidas del clima, sudas, compites sin importarte si ganas. Te preguntan siempre, ¿por qué lo haces? No eres el único. Hay una comunidad a la cual perteneces. Estamos aquí y nos mueve la misma pasión por correr. Solo corre. El podcast hecho por corredores para corredores. Cada semana por www.radioformula.com.mx, RSS y Spotify. Queridos correlovers, bienvenidos a otro episodio más de Solo Corre. Yo soy Leslie Santander y hoy traemos un tema de que otra vez los lisiados, los que tienen algún problema, que se fregaron la rodilla, que no sé qué, todos aquellos que ya pasaron por algún tema de lesiones, escuchen este podcast, por favor. Y los que no tienen lesiones también, porque hoy vamos a descifrar ahora sí que la entraña, la medicina del deporte. ¿Han ido alguna vez con un médico del deporte? Hoy vamos a descubrir para qué sirve, cómo se come, cómo se usa, si tenemos que ir o no tenemos que ir y cuándo. Y todo eso acompañada de mi querido Fer Pardoles. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, gracias, Les. Justo ahora que lo comentas, ando, no sé si lesionado sea la palabra, pero creo que en el capítulo vamos a ir descubriendo cuál es el término que se debe de utilizar. Post carrera, ya sabes, ¿no? Todas estas dolencias que le empiezan a salir a uno, entonces vamos a ir desenmarañándolo poco a poco hoy. Hoy salimos con diagnóstico, ¿cómo de que no? Y para eso, hoy tenemos con nosotros a la doctora Ariadna del Villar. Doctora Ariadna, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí muy contenta de que me den la oportunidad de explicar a lo que se refiere mi especialidad. La doctora Ariadna fue la responsable de sacarme de una super mega lesión muy cañona, que ya la he contado muchas veces en este podcast, de que iba con uno, con otro, y ya casi me hacía una limpia, iba la bruja, porque no salía de la lesión. Y llegué a la clínica del deporte con el doctor Almazán, quien me dirigió con la doctora Ariadna del Villar. De verdad, 1000% recomendada. O sea, si no dan con alguien que les pueda resolver su lesión, dense una vuelta por ahí porque vale muchísimo la pena, la verdad, grandes médicos. Y bueno, después de esta muy, muy merecida introducción, doctora, explíquenos qué es la medicina del deporte. Pues la medicina del deporte es una especialidad médica, o sea, eso es importante porque en muchas ocasiones creen que los médicos del deporte no somos médicos, ¿no? Pero estudiamos medicina, hacemos una especialidad, existen altas especialidades. Y algo muy importante es ver que el médico del deporte no solo atiende lesiones, ¿no? O sea, idealmente el médico del deporte debería seguir a un deportista para que no llegue a lesionarse, ¿no? Okay. Pues lo primero que hacemos, y yo creo que es algo que está muy olvidado, es determinar el riesgo para practicar ejercicio o deporte, ¿no? Okay. Entonces, de todos los corredores ahora que pues está muy de moda, ¿no? El running y todo esto, pues ¿cuántos se han hecho una prueba de esfuerzo, por ejemplo? Claro. Y desafortunadamente, al menos en cada maratón de la Ciudad de México, me parece que en el anterior no, pero casi siempre hay una muerte súbita, ¿no? Sí. Y eso es pues muy grave. Entonces todos idealmente deberíamos tener una evaluación inicial para saber qué riesgo tenemos. Y no solo cardiovascular, sino que los médicos del deporte podemos determinar ciertos desbalances musculares que podemos corregir durante ese plan de entrenamiento para que pues las lesiones se presenten menos, ¿no? Entonces la mayoría de las lesiones, más en el running, son prevenibles, ¿no? ¿Cómo ves, Fer? No, pues totalmente de acuerdo. Justo ayer veía, no recuerdo quién lo subió, ¿no? Que tan solo el hecho de dormir más de 7 horas hace que tu riesgo de lesiones baje 1.7 veces, ¿no? Entonces son como muchas de estas cosas que siempre nos imaginamos, no voy al médico del deporte porque pues me torcí el tobillo, o porque traigo un esguince o lo que sea, como algo más físico, tangible, pero hay como todo un factor, no sé cuál es la palabra, a nivel metabólico o sistema que también ustedes llevan, que dicen, ok, el cuerpo de un deportista, de un atleta, llámese corredor o nadador o ciclista, funciona de manera diferente a lo normal, ¿no? Entonces, de ahí que salga esta especialidad que entienda, en este caso a nosotros como corredores, y nos pueda dar un diagnóstico para nuestras necesidades. Exacto, y te digo, idealmente antes de que todo suceda, sí, ¿no? Ya cuando sucede, pues también lo ideal es que veas un médico del deporte, porque los criterios
de tratamiento son muy diferentes de un ortopedista, por ejemplo, un médico del deporte. No, un esguince de tobillo, por ejemplo. Ajá. El ortopedista lo inmoviliza, ¿no? Ajá. Sí. Y nosotros como médico del deporte lo que buscamos es que la persona se mantenga en movimiento, entonces no inmovilizamos, quizá ponemos vendajes funcionales Claro. y mientras hace el tratamiento pues deja que siga moviéndose porque si no va a perder otras capacidades biomotoras que le ha costado muchísimo trabajo conseguir, ¿no? Doctor, acaba de tocar un punto súper crítico, súper que unos están a favor, otros en contra, bla, bla, bla. Justo de cuando tenemos algún tipo de lesión, luego, que la bota, que el yeso, Exacto. que la venda, que no sé qué. Y como lo dijiste, al contrario, el médico del deporte es movilidad, Exacto. ¿no? Sí. ¿Esto aplicaría únicamente para un atleta o para cualquier persona? Para cualquier persona, la especialidad de medicina del deporte inició como medicina del deporte, pero ahora la especialidad se llama medicina de la actividad física y deportiva, porque Wow. en realidad si somos pues como muy específicos, deportistas en México debe ser el 1 o 2% de la población, ¿no? Entonces nuestra población en la que podríamos influir será muy poca. Y ahora con tantos beneficios que se le conoce del ejercicio, ¿no? Que sirve para diabetes, hipertensión, o sea, en realidad Sí. es la polipíldora que funciona para muchos padecimientos, y entonces pues ahora la aplicación va a toda la población. Y lo que sí es que nosotros como médicos del deporte evaluamos mucho la salud, ¿no? ¿Qué tan sano estás, no? Más o menos. Okay. No nos vamos mucho hacia la enfermedad, ¿no? Y entonces a partir de tus características, pues sabemos, lo que más sabemos hacer es prescribir ejercicio físico. ¿Cuándo deberíamos acudir entonces al médico del deporte? Pues mira, si eres una persona que hace ejercicio y tienes algún objetivo nuevo, ¿no? Por ejemplo, el maratón de la Ciudad de México, un medio maratón, entonces tienes que acudir al médico del deporte primero para saber que estás sano para hacerlo. Para hacer una evaluación previa. Para hacer una evaluación completa. Esas evaluaciones habitualmente, lo básico es que te hagas unos estudios de laboratorio, hagamos un electrocardiograma y una prueba de esfuerzo. Y a partir de eso ya podemos, definir que estás sano para hacer el ejercicio, y la otra es que nos dé herramientas para prescribir tu plan de ejercicio, ¿no? Por ejemplo. O darle, si ya tienes un entrenador, darle al entrenador esos resultados, y con eso él ya puede hacer una programación mucho más específica para cada persona. Esa es una. Si yo nunca he hecho ejercicio y quiero empezar a hacerlo, pero no sé, me detectaron hipertensión arterial, pues tengo que ir con el médico también, ¿no? Del deporte, para que me haga una evaluación, vea cómo está mi control de la hipertensión arterial, y me prescribe ejercicio antes de empezar a hacer un deporte. El deporte ya es esta parte competitiva. No todos hacemos deporte, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo hacer media hora de ejercicio al día, pero no compito, entonces no soy deportista. Solo hago ejercicio. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y luego, si estoy lesionado, pues tengo que ir conmigo al deporte, ¿verdad? Claro. Qué importante la prevención, Fer. Yo creo que bien poquitos hacemos una prevención antes de un plan de entrenamiento. O sea, y he de confesar que yo sí, o sea, hago el plan de entrenamiento y hago prueba de esfuerzo, pero ya la hago después. O sea, para ver si mejoró mi VO2 o qué podemos hacer, qué falla muscular tengo, bla, bla, bla. Pero siempre lo hago después, al menos después de los 3 primeros meses, que es como cuando estás en adaptación y todo eso. Después de eso hago las pruebas. Entonces, es muy importante hacer las previas. Y como entrenadora física también, fíjate que a lo más que yo llegaba no era una prueba de pedir a la gente una prueba literal, sino nada más los análisis médicos y ver qué tal y la prescripción de su doctor, pero como de su doctor de cabecera. Claro. O sea, nunca a un médico directo del deporte. Entonces ahí qué importante saberlo. Claro, y es que aún, por ejemplo, en muchos lugares piden el electrocardiograma. Sí, exacto. Pero el corazón funciona de una manera en el reposo y una manera totalmente en la actividad. diferente en la actividad, y además muchas veces vamos al esfuerzo máximo, ¿no? Claro. O sea, vete aquí a Chivatito, ¿no? La subida, ¿no? Que es la mortal. Todos los del medio. Toda la frecuencia cardíaca se va altísima. Sí. Y en el reposo, pues no ves esos cambios, ¿no? Los cambios se ven al máximo esfuerzo. Entonces, eso es muy importante de evaluarlo. Y además, a partir de eso ya puedes ver la progresión, ¿no? Y decir, bueno, para el deporte de resistencia, por ejemplo, el VO2 no es determinante, ¿no? Lo determinante es el umbral anaeróbico o el umbral del lactato. Exacto. ¿No? Entonces,
pues ya también para cosas más específicas, pues la prueba de esfuerzo. Y luego muchas pacientes dicen, uno les recomienda, hágase la prueba de esfuerzo, y dicen, no, espérame a tener un poquito más de condición, no, o sea, si lo que quieres ver como, pues ahorita, ¿no? Ya después, pues a lo mejor ya es no nos como sirve. que te hicieran la prueba de glucosa y les Ajá. dijeras, déjenlo como Ajá, azúcar un sí, mes y sí, ya me exacto. la hace. Sí, no, exacto. Sí, no sirve de nada, ¿no? Exacto. Es la sí. realidad de cómo estás físicamente. Exacto, sí. Sí. Y ahí, bueno, dependiendo del motivo de finalización de la prueba, nos habla de si el problema, o si estás desacondicionado nada más, ¿no? Pero Ujú. nos habla si es desacondicionamiento central, o sea, cardiovascular, o periférico. Y entonces a partir de eso dices, pues también, si eres entrenadora, dices, pues entonces me voy a darle unas semanas de fortalecimiento Ujú. y ya luego nos vamos hacia lo aeróbico. Claro. Ujú. Sí, primero tener bien todos los músculos, todo el cuerpo y después ya le damos a todo lo demás, Exacto, ¿no? Sí. Fer, ¿y tú que estuviste ahí en la subida, cuántas personas consideras que debieron haber ido a su médico del deporte antes de hacer ese esfuerzo? No sé, voy a sonar un poquito... Tuve la fortuna de haber salido en el bloque Adicero, Ah, ok. entonces no me tocó no nada te de tocó. gente. No. Sí, me fui como con el mismo bloque casi toda la carrera. Ajá. Todavía tuve como el lujo de poder pararme al abasto a tomar agua Ajá. y a media subida, así de que me detuve 2 vasos de agua porque iba súper deshidratado, ya los tiré a la bolsita de basura y seguí con mi ruta. Me alcanzó un amigo, lo saludé, le dije venga y ya lo volví a pasar otra vez en la subida. Pero de ahí en fuera creo que al menos en mi bloque o en los que vi todos iban bastante preparados. O sea, iban durísimo, no entiendo cómo corren a esos ritmos y cómo sacan esos tiempos en 21 kilómetros. O sea, es una locura. Bueno, te tocó entonces ir en los bloques donde Hubo una... sí hay sí. preparación Claro, ajá, y exacto. ya hay mucha base, y ya hay Ujú, mucha sí. fuerza muscular y hay un entrenamiento completo. Sí, incluso hubo kilómetros que me los aventé prácticamente solo veía, no sé, en un carril tipo Reforma que son 4 líneas, éramos 4 o 5 personas. Súper poquitas. Entonces podías ir zigzagueando, podías ir viendo toda la porra, los edificios. Wow, pero Fue checa, una experiencia muy diferente. 5 personas. 5 personas, ¿de cuántas inscripciones fueron del medio maratón? 30,000. 30,000 corredores. Sí. De esos 30,000 corredores, ¿cuántos habrán ido con un médico del deporte? Yo la verdad es que... Sí. Es más, ni siquiera creo que el bloque Adicero. Sí, no, O el bloque sea, de Adicero había de todo. O sea, como que... Ni siquiera creo que en ese bloque muchos los rebasamos en los primeros 100 metros. Ajá. Había gente que salió hasta adelante y a ritmos de 6, 5, que a ver, de nuevo, nota, paréntesis, no estoy juzgando los ritmos de las personas. Sí, ¿no? Cada Estoy quien su juzgando ritmo. que los pongan en el bloque de hasta adelante. Sí, claro. Bueno, pero ese es tema para otro podcast. Pero sí, justo la importancia de saber que existe la medicina del deporte, que está al alcance de todos, que es necesario, ¿no? Sobre todo ahorita que el running está explotando. Exacto, sí. En todas las edades, de niños a ancianos, Sí. ¿no? Entonces, lo importante que es saber que necesitamos evaluar primero cómo está nuestro cuerpo, cómo están nuestros músculos, nuestro corazón, nuestro estómago. O sea, necesitamos evaluar todo. Yo no sabía, por ejemplo, lo importante que eran los probióticos, ¿no? Sí, claro. Para tener la salud del estómago y yo creo que ningún corredor piensa en eso. O sea, de verdad, hay que hacer mucha conciencia de todo lo que tenemos que tener bien, estructural y físicamente en nuestro cuerpo para poder disfrutar del running y poder seguir corriendo muchísimo tiempo y no ser estrella fugaz, ¿no? Claro. Sí, y terminar la carrera bien, o sea, Claro. uno debe terminar la carrera bien. Denle un contento. coco a Fer Pardueles, doctora. La carrera Que llegó a vomitar. Tiene que disfrutar, o sea, digo, si vas bien preparado es porque terminas la carrera y estás bien, ¿no? Claro. Disfrutaste la experiencia, Claro. pero, o sea, aquellos que, O sea, yo nunca dije que iba bien preparado. Ahí, disclaimer. Sí. Letras chiquitas, nunca lo dijimos. Estábamos conscientes de ello. Que es la importancia, pues, de prepararse, o sea, no es una distancia corta, No. medio maratón, Ujú. ¿no? O sea, no cualquiera la corre, ¿no? Entonces, Sí, sí, claro. es importante. Yo les digo a los pacientes, porque muchos como que solo quieren correrlo y ya, ¿no? Y digo, Ajá. no, mira, y luego corren 3 o 4 al año, ¿no? Me Y digo, gusta. a ver,
o sea, debes tú tener un objetivo. Claro. Y quizás los otros son preparación para este objetivo, Ujú. pero no puedes estar corriendo 4 medios o Al límite. 3 maratones Sí. al año, ¿no? Es Claro. algo que, pues eso, la planificación es importante. Para eso los psicólogos del deporte ayudan mucho a establecer objetivos. Ujú. Importantísimo Sí. ese punto. Y ya sin pedradas, ¿cómo se dice? No. Pero sí, la verdad es bastante importante lo que comenta la doctora, porque justo lo vi con equipos de ciclismo y de running, Ujú, que antes de la temporada les hacen estas pruebas a los atletas. ujú. Principalmente también para poder calcular qué carga de entrenamiento le vas a asignar a cada atleta, a cada deportista, viendo los resultados de cómo asimilan las proteínas, cómo asimilan las cargas de entrenamiento, si necesitan, como dices, un enfoque más cardiovascular o más de fuerza, que le digas, ok, tú ahorita traes toda la condición del mundo, pero unas piernas de pollo, entonces métete al gimnasio porque necesitamos que subas el músculo y así puedas tener mejor rendimiento o viceversa, ¿no? Entonces esto como que se hacen como pruebas periódicas, ¿no? De, ok, te mido, tienes estos resultados, te voy a mandar este plan de entrenamiento y en un mes te volvemos a hacer como todos estos análisis para ver cómo estás respondiendo, cómo lo está asimilando tu metabolismo, que también es una parte muy importante que muchas veces no se toma en cuenta como entrenadores o como deportistas, ok, tienes esta carga que en teoría puede soportar una persona, pero no me dijiste que eras, no sé, controlador de tráfico aéreo, entonces tus niveles de estrés y de cortisol están acá arriba y Que no te puedo trabajabas en mandar. noticias, en Sí. fórmula. Entonces te tengo que ajustar las cargas porque ni de chiste te vas a recuperar y vas a llegar cansado al siguiente entrenamiento y etcétera, ¿no? Como personalizar cada proceso. Claro, esas cargas de entrenamiento que es lo que le llaman la carga visible e invisible, ¿no? La Ujú. visible, pues la que vemos que está corriendo, pero la invisible esta del estrés, no sé, muchos deportistas no tienen una solvencia económica, ¿no? O tienen una familia, entonces Claro. son cosas que estresan y que al final de cuentas es un estresante, una carga fisiológica, ¿no? Se vuelve a pesar de que no la vemos. Y en todo eso, o sea, uno tiene que conocer al deportista en todo, ¿no? Por ejemplo, el monitoreo, ahora que muchos relojes inteligentes, Ajá. ¿no? Nos da la variabilidad de la frecuencia cardíaca, Sí. pues eso es una buena señal, ¿no? Nos va dando pues ese monitoreo para ver qué tanto se va afectando y a partir de eso poder modificar cargas de entrenamiento, ¿no? Sí. Entonces ahora pues ya todos tenemos eso, o sea, Todos, ya no podemos teléfonos, mentir, los todos. teléfonos ya lo hacen también, Sí, ya sabes cuánto duermes, cuántas calorías, el Exacto. esfuerzo ¿no? cardíaco, Sí. todo, ya te dice recupérate en una semana porque te pasaste, o sea, todo nos Sí. dice ya y eso es una gran herramienta para ustedes. Exacto, o sea, Pues ahora sí, doctora, llegó la hora de la verdad. ¿Cuáles son las lesiones más comunes de corredores que llegan contigo? bueno, aquí es importante ver que las lesiones más frecuentes son lesiones por sobreuso, ¿no? Quiere decir que no hubo una buena, pues, ya sea planificación del entrenamiento o de estas cargas, ¿no? Que de Ujú. repente un plan de entrenamiento es dinámico, o sea, si algo tiene que movilizarse, se cambia. Entonces, la mayoría de las lesiones son por sobreuso. Entonces, las más frecuentes son la periostitis tibial, ¿no? Periostitis, ok. Periostitis tibial, el síndrome de bandia iliotibial, yo creo que es muy, muy frecuente ahora, además que venden el tenis para supinador, para tronador, y entonces van y se compran el que pues más les parece o les El que mejor combina. el que más combina, ¿no? El que está de moda. O el más caro. Ajá, exacto, ¿no? Y entonces no es el apropiado. Entonces la banda iliotibial es muy frecuente. Y pues las lesiones musculares, yo creo que esos tres son los más frecuentes y que son por sobreuso. Por ejemplo, si hay esguinces de tobillo, que esos son pues pero esos ya son traumáticos, ¿no? Porque Claro. no viste Sí, que te había un hoyo, torciste, ¿no? ajá. Que también podrían un poco prevenirse, ¿no? Esta parte de la propiocepción que casi no la trabajamos, Ajá. ¿no? De pararnos sobre un pie, mantenernos en equilibrio, todo esto. Pero yo creo que sí las más frecuentes, así de verdad, las periostitis tibiales que pueden progresar hasta fracturas por estrés, ¿no? Y el síndrome de banda iliotibial, yo creo que es lo más frecuente. Uh-huh. Efectivamente. No, confirmamos. Confirmamos todos los corredores que hemos pasado por Lo ahí. que también siempre vemos en redes, ¿no? De que la mayoría es
periostitis, banda iliotibial o Sí. fractura por esfuerzo. Por estrés, sí. Y por estrés, perdón. Y por ahí la última que vimos, ¿no? Pobre Sara Alonso que le atacó una vaca y quedó ahí fuera, pero esos son los mínimos. Entonces, preocúpense primero de administrar bien sus cargas y luego de las vacas del cerro. Exacto. Por ejemplo, la periostitis tibial es muy frecuente al aumentar mucho el volumen de entrenamiento, o las personas que tienen una masa muscular muy grande en pantorrillas. Ajá. También, o sea, el hecho de la tracción en cada paso hace que el periósteo, que es esta capita que cubre al hueso y que es lo más sensible del hueso, o sea, si no tuviéramos ese periósteo, nos podríamos fracturar y no nos dolería nada. Pero el periósteo, que es una capita muy delgada, lleva toda la inervación. Por eso es tan sensible. Entonces, esa tracción constante lastima. Entonces, personas que empiezan a tener molestias pueden usar pantorrilleras, por ejemplo, si es muy recomendable usarlo porque va a mantener la presión. El vientre muscular, ¿no? Ahí pegadito sin que esté generando tracción. Y también, por ejemplo, el impacto, ¿no? Entonces puede ser que si empiezas a tener periostitis, pues necesites cambiar tus tenis por algunos que tengan mayor capacidad de amortiguación. Okay. O bueno, ir a que te diseñen unas plantillas con buen material de amortiguación y ya compras tus tenis neutros, ¿no? Entonces es importante, si te mandaste a hacer tus plantillas, tus tenis tienen que ser neutros, ¿no? Porque luego quieren volver a comprarlo. Claro. ¿no? Entonces ya están todos. Sí, todo chueco ya, como exacto. doble refuerzo, ¿no? Exacto, sí. ¿No? Entonces ya si se controla, pues a veces se controla inmediatamente, y si no, eso puede evolucionar a una fractura por estrés, que entonces te va a dejar descansando un buen rato, ¿no? ¿Ha habido algún caso donde digas, tú no puedes volver a correr? Nunca en la vida, no. O sea, yo creo que si aún fracturas por estrés, se pueden manejar bien, ¿no? O sea, principalmente es suspender totalmente el entrenamiento de impacto, pues dar tratamientos farmacológicos como los que se utilizan para la osteoporosis, por ejemplo, que nos pueden ayudar a que sea más rápido la recuperación, y pues el fortalecimiento y esto, ¿no? Y seguramente en la siguiente temporada va a poder correr, ¿no? En realidad nunca he visto así algo que yo diga, jamás en la vida vas a volver a correr. Quizá con artrosis, ¿no? Artrosis ya de rodillas importantes en personas que fueron corredoras durante mucho tiempo, que no tuvieron cuidados adecuados y que ya traen rodillas muy, muy desgastadas, pues quizá ahí, ¿no? Pero afortunadamente estas personas tienen ese chip que pueden cambiar y decir, bueno, ahora voy a nadar, ¿no? Y se pueden nadar con todo, ¿no? Pero nunca he visto una lesión que yo diga, jamás. Ya no vuelves a correr. Porque eso es bien común, doctora, con los doctores generales, sin menospreciar la medicina en general. Pero creo que muchos doctores, que yo les llamo los doctores old school, ¿no? Sí. Sí es así de, es que tú no puedes correr. Exacto. Tú no deberías de correr, tú no puedes correr. No estás lesionado, pero no corras. Ajá, sí. Pero es que sí, además no creo corras. que jamás en la vida lo han hecho ellos, ¿no? Ni siquiera hacen ejercicio. Se les hace tan fácil decir, no hagas ya no puedes hacer ejercicio, o ya no puedes hacer esto, que para muchas personas es su vida. Sí. ¿No? Entonces, nada más decirles eso, ya salen del consultorio con un proceso de depresión terrible, total, claro. Exacto. Entonces, yo creo que ahí mucho su problema es que no comprenden la importancia que puede tener el ejercicio, el deporte en una persona, ¿no? Pero no, yo nunca he visto, como médico del deporte, nunca he dicho, no vas a poder volver a hacer esto. Claro. Ay, eso es una gran esperanza, amigos. Así que cuídense mucho para que no tengan que llegar a eso. Sí. Pero fíjense la diferencia de un médico general a un médico del deporte. De verdad, si ustedes frecuentan esta acción de correr, tienen un entrenamiento o tienen un objetivo, no lo echen en saco roto y acérquense a un médico del deporte. Doctora, los mitos más comunes que tenemos los corredores, ¿no? Que si no duele, no sirve. Exacto. Ese es el más frecuente y sí. el más terrible, ¿no? Porque nos lleva al límite. Y aquí es, por ejemplo, ahorita que escuchaba, ¿no? Esto de, o sea, aquí pude dar más, por ejemplo, del umbral, ¿no? Aeróbico. O sea, hacer una evaluación te permite determinar aquí está tu umbral. Y realmente cuando corres ya tu medio maratón, tú no tienes que alcanzar el umbral. Porque cuando tú alcanzas el umbral anaeróbico, que hay una gran discusión todavía en que no debe llamarse anaeróbico, porque en realidad seguimos utilizando oxígeno. Sí, aeróbico, ¿no? Solamente claro. el porcentaje cambia de sustrato energético. Pero cuando se llega a este umbral de lactato, lo que sucede es que
el medio, nuestro medio o nuestro organismo se vuelve más ácido. Y entonces eso nos lleva a la fatiga. Claro. Entonces nosotros no debemos alcanzar ese umbral. Entonces nos sirve conocerlo porque cuando tú entrenas y haces sprints, por ejemplo, tienes que alcanzar el umbral, sí, subir claro. el umbral y regresar, subir y bajar. Exacto. Para que tu umbral cada vez se vaya recorriendo, fortaleciendo, ¿no? sí. A mayor velocidad. Pero ya cuando corres, cuando es tu carrera, tú tienes que mantenerte súper abajito, así apenas abajito del umbral. Otro tache para Fer Pardueles. Apenas abajito, dijo. Así, subdedos. Sí, Pensemos en Kipchoge, por ejemplo, Ajá. ¿no? Cuando hizo el récord del mundo, me parece que fue en el 2018 en Berlín. Si ustedes ven el kilómetro a kilómetro, la mayoría de sus kilómetros están por arriba de 2.50. Solamente tiene el primero, a la mitad más o menos otro, y al final los últimos kilómetro y pico, ¿no? Ese es el kilómetro 400 y pico, que están por abajo de 2.50. ¿Qué quiere decir? Que él corrió, y yo creo que esa fue su estrategia, corrió por arriba del umbral. Si tú corres por arriba del umbral 5 minutos, te fatigas. Ya no puedes. Ahí es donde ya no puedes, ¿no? Pero él, su kilómetro está en 2.50, ¿no? O sea, rapidísimo. Entonces, podía hacer 2.50, recuperarse, y al rato a la mitad del maratón, otro menos de 2.50, recuperarse, y al final sí darlo todo. Porque como no si importa, fuera un gran intervalo. Ya no te puedes, al final no importa que te fatigues, ya va a terminar la prueba. Claro, ¿no? Ya estás cerca. Por eso llegas vomitando a la meta, porque cerraste. No. Entonces, ese umbral no debe tocarse nunca. Cuando hizo los dos menos de 2 horas, ¿no? Acuérdense que el láser que llevaba señalándole la velocidad iba a 2.50, o sea, lo llevaba justo por abajo. Para que no se pasara. Para que no se pasara, pero que fuera así a su máxima velocidad aeróbica, ¿no? Que puede mantener una persona. Ajá. Entonces, el umbral tenemos que conocerlo para tratar de desplazarlo a la derecha, pero en una competencia ya no debemos alcanzarlo. Ok. Más bien, tenemos que trabajar todo el previo a la competencia para justo en la competencia no tocar ese umbral. Digo, a menos que estés yendo por la medalla olímpica y digas, el otro me viene aquí por un microsegundo y me tengo que matar con él, entonces sí. Pero todos los demás mortales no. Sí, porque ahí o te fatigas, ya no puedes seguir, ¿no? O terminas muy mal. No, que justo, o sea, por ejemplo, mi estrategia para el medio fue, ignorando los primeros 5 kilómetros, llevármela tranqui, 15, 17, y ya saliendo de Chapultepec cerrar. O sea, como me la llevo un pasito trotador, porque además era mi primer medio, ni siquiera sabía a qué ritmo se tenía que correr, dije, me la llevo a un ritmo que sé que puedo aguantar más tiempo, y ya cuando tengo esta distancia conocida, que le digo yo, que sé que le puedo meter 3 kilómetros a tal ritmo, pues ya, o sea, ahí sí apreté. Lo que me falló fue la nutrición. El descanso. La nutrición, el descanso, todo. El estrés. Solo eso. El estrés, el no estrenar tenis el día de competencia, el inscribirse un día antes. No, y ya lo sabía, porque dije, ok, va a haber electrolit este año en la nutrición, no va a haber Gatorade. El electrolit trae, no sé, creo que 1 gramo o 10 gramos de glucosa por cada 100 mililitros o algo así. El chiste es que una botella de electrolit trae más calorías que un Maurten de 100 calorías, ¿no? Ok. O sea, trae como ¿Que un 120. sobrecito de Maurten? Que un gel. Ok. Entonces, si yo hice mi estrategia con puros geles para tener estos 80 gramos de carbohidratos por hora y le sumo el electrolit, ya estaba metiendo de que 110. Te pasaste. Y con eso de que por ir en la lela no metí bien los tiempos de los geles, terminé fondeándome un Maurten de 160 ya en el adoquín de Chapultepec. O sea, ya totalmente innecesario. Ya ibas a llegar, pero sí. dije, ni modo que me lo coma en la meta. Me lo fondeo, del esfuerzo ya traía el estómago todo revuelto porque además traía ya como 400 miligramos de cafeína en mi sistema entre el café que me desayuné y los otros 2 geles de 100 miligramos de cafeína. Pero dije, X, somos chavos. Y llegaste. Me lo fondeo, todo bien, llego, cierro toda esa recta de Reforma a tope, terminó bien, pero, o sea, no me dio la pájara ni nada, pero sí sentí el estómago revuelto y como a los 10 minutos ahí vomité en la jardinera solo ese gel. El último gel que me eché lo vomité y ya después como si nada.
Ay, me vi en el maratón. Igual me pasé de Gatorade. O sea, sí fue demasiada azúcar y bye también. 10 minutos después de que yo llegué, todo bien, aquí platicando con todo el mundo, de sí, todo cool, y de repente, adiós. ¿No? Entonces es muy importante tener en cuenta también la nutrición. ¿Cómo nos puede ayudar un médico del deporte con esta parte de la nutrición? Pues habitualmente nosotros hacemos controles bioquímicos de la carrera, ¿no? Uh-huh. Entonces, habitualmente lo que hay que saber es que debemos mantener un nivel de glucosa siempre en un nivel que te brinde la energía, ¿no? Suficiente. Uh-huh. Entonces, se pueden hacer en carreras largas, en entrenamientos largos, tomas de sangre para saber que la glucosa va bien. Okay. Y en esas tomas de sangre también pueden medirse triglicéridos, por ejemplo. Nuestra primera fuente de energía en periodos largos son los triglicéridos, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos que ir viendo la glucosa y los triglicéridos siempre tienen una dinámica inversa. Cuando la glucosa empieza a bajar un poquito, el triglicérido sube. Uh-huh. Entonces tenemos que ir viendo esa dinámica. Ajá. Entonces, habitualmente, bueno, ya sabemos que después de la primera hora es cuando debemos comenzar con los abastecimientos. Hasta una hora nos la podemos llevar, ¿no? Y después de la primera hora ya podemos, o sea, una es que debes tomar agua, ¿no? O sea, si tienes que, ahí nos recomiendan hasta 500 mililitros por cada hora. Ajá. Wow. Y pues ahora que existen los sobrecitos, ¿no? Uh-huh, sí, los geles. En todo el mundo, ahora pues le gusta porque pues como entra a la boca no es tan desagradable, ¿no? Uh-huh, como uh-huh. Otros geles que son muy viscosos y todo esto. Y, por ejemplo, la cafeína, la única función que tiene es disminuir la sensación de fatiga. Uh-huh. Okay. No es un ergogénico, por eso ya no está en la lista de sustancias prohibidas. Okay. De la WADA, entonces ahora lo único que hace, que se sabe que hace es disminuir la sensación de fatiga, entonces se recomienda alternarlo, ¿no? O sea, tomas uno de cafeína quizá y después 2 sin cafeína y después vuelves a tomar uno de cafeína. Por eso no es que te lo tomes cuando quieras que te dé un punch, porque no te lo va a dar. Sí, ¿no? va a tardar en hacer. Va a tardar, claro. Exacto. Pero todo eso vamos haciendo pruebas y ahí sí que es prueba y error, ¿no? Claro. Damos este sobre, vemos si le cae bien. Hay personas que no movilizan sus grasas como fuente energética, tienen que tomar triglicéridos, por ejemplo, ¿no? Para tener esa fuente energética. Pero si es así, haciendo controles bioquímicos principalmente y entonces ir viendo qué le va bien, ¿no? Pero ahí es importante saber que el estómago también se entrena. Claro. ¿No? O sea, tú no puedes ir a una carrera y tomar pues, lo que haya, ¿no? O sea, no. La cerveza, la pizza. Y el estómago se entrena también. Claro. O sea, la tolerancia, por ejemplo, dices 500 mililitros en una hora es demasiado. Sí, ¿no? Es mucha agua. Uh-huh. Pero si tú lo vas entrenando, lo va a tolerar. Y es algo que te va a mantener con un buen estado de hidratación. Acuérdense de ese comercial que había de Powerade, que ya no sé si pero decían, cuando tienes sed ya estás deshidratado, y es verdad. Ajá, cuando uno siente sed ya tienes un 2% de deshidratación. Claro. Y 2% de deshidratación te disminuye en 10% el rendimiento. Entonces, idealmente tú no debes sentir sed en ningún momento. Claro. Entonces, pero eso tú lo tienes que entrenar. Y es así, o sea, haciendo controles bioquímicos habitualmente. En los corredores se hace menos. Yo que trabajo también con nadadores de aguas abiertas y que hacen nados de más de 10 horas, pues ahí sí, en un nado de entrenamiento de 9 horas, pues empezamos de 1 hora, 2 horas y tomamos muestras cada hora para ir viendo cómo van tolerando pues el abastecimiento, ¿no? Y de la misma forma se hacen corredores, debería hacerse corredores. Pues todos los sistemas completos los puede tratar un médico del deporte, ¿no? Así es. Nutrición, corazón, estómago, músculos, huesos, todas las estructuras, todo lo puede ver un médico del deporte. Puede ser tu médico de cabecera. Exacto. Si tú estás practicando un deporte. ¿Por qué? Porque, fíjese, doctora, que me da mucho sueño, ¿no? A lo mejor ya no estás procesando bien la glucosa que está pasando, o doctora, fíjese que estoy entrenando muchísimo, pero no duermo, ¿no? O sea, todos estos desequilibrios que tenemos en nuestro día a día los podemos tratar con un médico del deporte. El médico del deporte no es únicamente la persona que nos va a sacar de las lesiones. Sí. Hoy aprendimos eso, ¿no? El médico del deporte puede ser el médico de cabecera de todos ustedes runners,
y van a ir con un médico que los va a entender en su proceso deportivo, en su forma de vivir la vida, ¿no? Claro, sí. Porque o somos papás, o somos hijos, o hermanos, esposos, tenemos un trabajo, a veces comemos bien, a veces no, el estrés, bla, 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 y aparte entrenamos, ¿no? Entonces, todo ese círculo que tenemos todos los días, lo podemos ver con un médico del deporte que nos va a entender, nos va a apoyar y no nos va a decir que dejemos de correr nunca jamás. Exacto. Entonces, eso está bien padre. Hay otra cosa, o sea, sí debemos ser el médico de cabecera, porque, por ejemplo, hay medicamentos que afectan el metabolismo de los fibroblazos o de pues, las células que forman el tejido conectivo, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los medicamentos de primera elección para enfermedades gastrointestinales, infecciones gastrointestinales o infecciones urinarias, Ajá. son las quinolonas, ¿no? Ajá. Ciprofloxacina, ofloxacina, norfloxacina, todos esos. Todos esos disminuyen la velocidad en la que se regeneran los fibroblastos. Entonces, está totalmente asociado a lesiones musculares, lesiones tendinosas y hasta rupturas de tendones. Entonces, un deportista no debería tomar quinolonas, pero quizá el gastroenterólogo no sabe, o no, para él no es importante, Claro. ¿no? O el urólogo no le es importante, lo que quiere es resolver la infección. Claro. ¿No? Pero entonces yo les digo a mis pacientes, o sea, te dicen, le voy a dar esto, ay doctor, soy alérgico a las quinolonas. Y entonces van a irse por la segunda línea, ¿no? Porque si le dicen, es que no me afecta, no, a ver, no. Claro, Pero, claro. ¿no? Entonces si tú dices, soy alérgico a las quinolonas, y lo ideal, con los atletas a los que yo les llevo seguimiento, no pueden tomar nada si no me dicen, ¿no? Wow. Entonces si va con el gastro y le indica esto, a ver, es que me indicó esto, Ariadna, que sí, tómatelo, ¿no? Uh-huh. O no, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo, ¿no? O dile que eso no lo puedes tomar. Pero cosas tan básicas o sencillas que uno parecería que no son importantes, ¿no? Wow. Pueden ser determinantes en un entrenamiento. Doctora, me acaba de hacer así, ¡pum!, la cabeza. O sea, de verdad, Sí. porque yo tuve un cuadro durísimo de básicamente 3 años de infecciones de vías urinarias, una tras un mes bien, un mes mal, y fue en esa temporada cuando me lesioné durísimo. Sí. Y ahorita me acaba de hacer clic así el mundo en la cabeza y dije, no inventes. Sí. O sea, qué importante de haber sabido, ¿verdad? Hubiéramos ido con un médico del deporte. O sea, fui con un urólogo, pero obviamente nunca va a ser pues, un urólogo del deporte, ¿no? O sea, ellos tienen su especialidad y a lo mejor no habían tratado nunca una loca que hiciera ultras como yo. Entonces, Claro. es diferente la visión y el camino que escoge el médico para tratarte. Sí, cuando llegan pacientes que de la nada tienen una lesión tendinosa, ¿no? Y entonces, o sea, empiezas a investigar y no encuentras la razón y le preguntas, ¿no tuviste recientemente una infección de vías urinarias? Ay, sí. ¿Y qué tomaste tal cosa? Pues ahí está, ¿no? Hay casos reportados en la literatura científica que hay reportados hasta rupturas de tendón de Aquiles secundario a toma de quinolonas, ¿no? Entonces, sí es algo importante. Información que cura, amigos, Sí. literal. Yo también siempre voy a recomendar que si son deportistas o personas activas, vayan con un médico del deporte, porque justo lo platicábamos, ¿no? El año pasado que yo andaba ahí como con unos temas de salud, pasé con 5 médicos diferentes, todos me decían una cosa diferente cada semana, 1000 estudios, ya estaban diciendo, no, es que creo que es algo autoinmune, no, puede ser esto, y yo ya fastidiado dije, no, pues recomienden un doctor, ¿no? Así entre mis amigos, que son deportistas, ciclistas, me mandaron con un médico del deporte. Llego, me toma los signos vitales, ve mis estudios, me dice, a ver, préstame tu reloj, le doy así el Coros, empieza a ver como la app de... Sí, de la variabilidad de frecuencia cardíaca, de mis horas de sueño y todo eso, me dice, no, estás mal. Me regañó de entrada y me dijo, ¿tienes esto? Me mandó así el medicamento y a la semana yo ya estaba como nuevo. O sea, porque él entiende de que, ok, no es algo autoinmune, sino más bien tus niveles de glucosa están así porque traes una fatiga acumulada de tal y aunque todos los doctores ya te estén diciendo que es prediabetes, es solo que necesitas dormir tanto y descansar y pararle, ¿no? Claro. Sí, las mismas adaptaciones que tiene el cuerpo al hacer el ejercicio. La primera adaptación es la disminución de la frecuencia cardíaca. Sí. Pero hay personas que la bajan hasta 30 y tantos, Sí. ¿no?
Y puede llegar a un servicio de urgencias por cualquier otra cosa y le ven esa frecuencia cardíaca Se y lo espantan. internan, ¿no? Le vamos a Sí. poner un marcapasos, ¿no? O sea, Sí. espérate, son Sí, adaptaciones sí, normales, claro. ¿no? Entonces, Claro. sí es importante que te vea alguien que va a entender, pues, cómo está tu cuerpo después de adaptarse a las cargas que le estás imprimiendo. Doctora, ¿la medicina del deporte es para todos los deportistas? Si van empezando o si ya tienen muchísima experiencia. Sí, claro, siempre. O sea, Sí, si yo para hoy todos. soy una persona que no suelo hacer ejercicio y ayer el fin de semana vi el medio maratón y dije, el próximo año voy a correr un medio maratón porque me inspiré muchísimo, tengo que ir con un médico del Claro. deporte para poder empezar mi entrenamiento. Así es. Y si además tienes a tu abuelita, ¿no? Ujú. Que vio el medio maratón y dice, oye, pero qué padre, ¿no? Puedes llevar a tu abuelita para que le pongamos ejercicio. El gran problema que tenemos es que Claro. estamos perdiendo mucho músculo, ¿no? Claro. Y entonces la sarcopenia en adultos mayores está tremenda. Y Es eso gravísima. lleva a la disfunción. Y en personas adultas mayores pueden hacer ejercicio, ¿no? Claro. Entonces, de verdad que cualquier persona, yo les digo, yo trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación también. Ok. Y pues allí vemos pacientes con amputaciones, lesionados medulares que a lo mejor pueden mover un brazo, ¿no? O una mano. Yo digo, lo que se pueda mover hay que ejercitarlo, Claro. ¿no? Claro. Entonces, sí, de si acuerdo. eres una persona que en la vida has hecho ejercicio y quieres hacer tu primera carrera de 5, tienes que ir al médico en deporte, pero también si ya eres un ultramaratonista, Ujú. que nunca te has hecho una prueba de esfuerzo o que has visto que a pesar de que entrenas no estás obteniendo las adaptaciones o los resultados que tú quieres, pues hay que ir con el médico del deporte, Claro. ¿no? Pero también si tienes a alguien en tu familia que es rebelde al tratamiento de la diabetes, a la hipertensión, a esto, Que ni el hay. ejercicio, el ejercicio puede ser esa pieza que le está faltando para controlar su glucosa, ¿no? Qué importante, doctora. ¿Dónde te encontramos? Pues yo trabajo en la Clínica del Deporte MX, que está dentro del Hospital Santa Coleta, en la colonia San José Insurgentes. Allí comparto con el doctor Arturo Almazán, Ujú. que él es artroscopista, que yo no sé, no por ser mi compañero de consultorio, pero creo que es de los mejores artroscopistas. De los que hay en mejores. México. Y además es una persona muy honesta, ¿no? Porque Claro. ahora pues tenemos un grave problema de ética, ¿no? En la medicina. Entonces, Muy pues cierto. el doctor pues es muy honesto y pues siempre trabajamos mucho en conjunto, cosas que no son quirúrgicas, Ujú. casi siempre pues se remedian con ejercicio. Sí. ¿no? Y en mucho el problema que hay es que yo les digo, el corredor solo quiere correr, el nadador solo quiere nadar, ¿no? El ciclista solo quiere rodar y la fuerza la dejamos por allá, Sí. ¿no? Entonces la fuerza es algo que tenemos que trabajar siempre. Mucha gente cree que va a trabajar la fuerza y que se va a poner así, ¿no? Y yo digo, pues no, ojalá todos nos pusiéramos así al hacer tan poquita fuerza, pero se puede trabajar la fuerza resistencia, que es esta fuerza que vas a trabajar y vas a mantener durante mucho tiempo y que te va a dar el sostén para hacer el ejercicio. Entonces, pues ahí vemos este tipo de padecimientos que hay siempre. Allí hacemos evaluaciones, Ujú. evaluaciones solo monitoreando el corazón, con análisis de gases Ujú. también, ¿no? Y pues damos tratamiento a lesiones, ¿no? Unos tratamientos que duelen muchísimo, pero ¿cómo sirven? Sí. Pero ¿cómo sirven? Doctora, redes sociales, Clínica del Deporte. Clínica del Deporte MX, estoy también en Instagram y en X como Doc del Deporte, Doc del Deporte. y pues mi correo es docdeldeporte@gmail también. Pues ya saben, con la doctora Ariadna pueden ir, pueden checar. Si ustedes van a correr el maratón, todavía están a tiempo de hacerse una prueba, de ver cómo van, si están aptos. Acuérdense que de verdad, desgraciadamente, sí, cada vez hay más lesiones y sí, cada vez hay más muertes súbitas. Entonces, evítenlo, háganse un chequeo, vayan con la doctora y no hagan como Fer que vomita en el medio maratón. No, a ver. Técnicamente ya había terminado el medio Bueno, cuando sí, vomité. ya no cuenta. Ya no fue en el Ya medio. no vale. Sí, ya había pasado la meta. También un saludo al profe Fletes. Estoy muy emocionado. No sé, lo vi el fin de semana y Ujú. ando muy de buenas. Como que me dio levantón verlo ¿Ah, ahí sí? en ruta también. ¿Corrió el medio? el No, profe? estaba, ya sabes, como al final 200 metros antes de la ok, ahí meta. echando porra. Sí, Jalando orejas. echando a los corredores que no traen número. Bien por el profe Fletes, muy bien, profe, saludos. Pues muchas gracias, doctora. Un placer tenerla por aquí, que no sea la última, Gracias, pues yo cuando gusten. porque luego, Claro. ya sabe, ¿no? Salen nuevas lesiones y pues hay que ver qué pasa. Claro, sí. No, yo creo que sí me voy a dar una vuelta al consultorio para hacerme todas las pruebas y
Y a ver qué jalón de orejas me ponen ahí. Sí. Lo grabas, por favor. Porque o sea, después de un episodio de puras pedradas, a ver, ya toca remediar algo para la siguiente. Fue el ejemplo de not to do. Siempre soy el mal ejemplo. De hecho, hay un reel que, bueno, todos me estuvieron diciendo que lo subiera en público porque lo había posteado en Close Friends nada más. Ajá. Entonces ya lo verán por ahí de todo lo que no se debe hacer antes de un medio maratón. Ya lo pondremos en el Solo Corre. Más de eso. Sí. Para que ustedes vean lo que no tienen que hacer. Pues muchas gracias, doctora, Muchas por gracias acompañarnos invitarme. en otro episodio, Fer, de Solo corre.